Vamos a comenzar ahora una serie de videos explicativos sobre un tema tremendamente importante que nos va a servir de guía conductora a lo largo del curso, a lo largo de los temas que vamos a ir viendo, y que nos va a permitir reflexionar sobre qué ganamos y qué perdemos cuando pasamos de una metodología a la otra. Y me parece que es una buena métrica, una especie de metamétrica para analizar diferentes herramientas en el ámbito de la ciencia de datos. Y este tema es el trade-off sesgo-varianza. Si bien este tema está representado y lo que vamos a ver es una pequeña demostración muy chiquita, y está representado, digo, para el enfoque supervisado, y es fácil hacer la cuenta para el enfoque supervisado, y es lo que vamos a presentar. El concepto trasciende al enfoque supervisado y también involucra el no supervisado, y en general creo que involucra cualquier método de análisis en general. El hecho que la cuenta esté hecho para el problema supervisado es porque la cuenta se vuelve fácil en ese caso. Y la existencia de una variable Y supervisora ayuda muchísimo a hacer la cuenta y consolidar formalmente la idea, pero no quiere decir que las reflexiones que saquemos sobre este trade-off sesgo-varianza no se puedan aplicar al ámbito no supervisado o ámbitos más generales. Vamos a tomarnos un tiempito y vamos a pensar muy bien, tratar de pensar con cierto detalle los elementos que están involucrados en este trade-off sesgo-varianza. Más que nada porque es un concepto tremendamente general, entonces vamos a tratar de caracterizarlos correctamente a todos estos elementos. Lo primero que vamos a pensar es que vamos a trabajar con un conjunto de datos que van a estar constituidos por n observaciones, y estas n observaciones lo vamos a pensar como pares feature target o covariable, variable independiente, variable dependiente. Obviamente, y lo menciono ahora, las cuentas que están hechas para una covariable y una variable target. Nada de esto esto no implica que no se pueda aplicar a problemas multivariados y a tener múltiples targets. Por supuesto que no, simplemente es que la cuenta es muy sencilla en este caso. Estos n pares de observaciones de variable predictor y variable a ser predicha, las pensamos que están proveniendo de una situación, de un data generating process en el cual están efectivamente conectadas a través de una función f. Esto es, dado un valor de x, el valor de y se construye de alguna forma aplicándole una función f a ese x, y a eso sumándole un ruido que consideramos que tiene media cero y tiene una varianza que la llamamos sigma cuadrado. Pero si pensamos el esquema que estamos presentando acá, es un esquema estadístico tremendamente general, en el cual simplemente estamos diciendo que la variable a ser explicada tiene una componente determinística que nos gustaría y vamos a tratar de modelar, que depende de la covariable x, y a eso se le suma un ruido que tiene media cero y tiene varianza desconocida que le llamamos sigma cuadrado. Y por supuesto que como vamos a tratar de estimar esta parte determinística, vamos a tener algún modelo predictivo, y por modelo predictivo de nuevo pensamos algo tremendamente general. Puede ser desde un modelo lineal simple hasta un modelo tipo caja negra con una red neuronal. Nos interesa en la práctica qué modelo sea en este caso, no es un modelo en particular. Y este modelo predictivo, la idea de modelo está asignada por el sombrerito chino arriba, con la idea de que en realidad es una estimación de esta f que no podemos conocer, que es desconocida. Y esta estimación, este modelo, va a depender obviamente del conjunto de datos, porque este modelo de alguna manera le va a terminar entrenando con estos datos. No importa si el entrenamiento es ingenuo, si es inteligente, partiendo en validación, train, test y validation, si es un método parsimonioso como un modelo lineal, no interesa eso. La cuestión es que de alguna manera la estimación de este proceso se va a construir a partir de los datos, obviamente. Y es un predictor de y en función de x, por eso está la x acá. Y como un parámetro general de este modelo predictivo, vamos a escribir acá una k, que después vamos a sacar por simplicidad para no arrastrarla a todo el análisis, que de nuevo, es una generalización, y la idea de este parámetro acá es un parámetro de complejidad del modelo. ¿Qué es un parámetro de complejidad del modelo? Bueno, es un parámetro que cuanto más grande, el modelo más flexible, más capacidad de adaptarse a los datos tiene,
y cuanto más chico el modelo se vuelve más parsimonioso. Parsimonioso es una expresión que voy a usar seguida y quiere decir justamente lo inverso de complejo. Por ejemplo, un modelo parsimonioso es un modelo donde a y le explica con una relación lineal o cuadrática de x, y un modelo poco parsimonioso es un modelo, por ejemplo, que le pone a la relación entre y y x un polinomio de grado muy alto, no sé, grado 10. O una red neuronal llena con muchas capas y muchas neuronas en cada capa. Eso es un modelo poco parsimonioso o muy complejo. En este contexto tenemos que pensar que acá hay dos fuentes de variabilidad, de aleatoriedad distintas en esta representación. La primera fuente de aleatoriedad que vamos a considerar es la de los datos. O sea, vamos a pensar que los datos, el conjunto de datos, si bien cuando entrenemos un modelo, estos datos, bueno, obviamente los vamos a pensar fijos y así va a funcionar la realidad, pero desde el punto de vista estadístico, y de nuevo este es el enfoque estadístico, conceptualmente vamos a pensar que estos datos en realidad son variables, son aleatorios y provienen, como dice acá, de una distribución conjunta que la llamamos PXY. Y eso es simplemente una abstracción de pensar que en realidad estamos viendo un conjunto de datos, pero que en el fondo hay infinitos posibles que de alguna manera vienen de alguna distribución conjunta que modela el comportamiento de XY relacionado a través de este proceso F que desconocemos. Esa es la primera fuente de variabilidad. La segunda fuente de variabilidad obviamente es el error que estamos poniendo a este proceso. Estas son las dos fuentes de variabilidad que hay. Y la X, en este caso la X que aparece acá, y la X que vamos a considerar que define la función predictora estimada, la vamos a pensar fija, no vamos a pensar que tiene en esta instancia aleatoriedad. Vamos a pensar que en realidad es simplemente el argumento de una función y lo que estamos estimando es la función. O sea, esta función en el fondo va a ser una variable aleatoria porque depende de este conjunto de datos que pensamos que es variable, es aleatorio, y de este ruido que es variable. Entonces, lo que nosotros nos vamos a concentrar ahora y la métrica que vamos a utilizar en el fondo y que nos va a interesar, y creo que en esto no todos vamos a coincidir que es una métrica razonable, es, dado que yo quiero este modelo predictor, fíjense acá ya no está más la K, esta K se la agregué yo, digamos, pero está acá, a partir de ahora, toda vez que aparezca F, pensamos que F sombrerito, pensemos que hay una K metida, hay un parámetro que mide la complejidad del modelo. ¿Para qué tengo este modelo predictivo? Obviamente para estimar Y. Así que lo que a mí me va a interesar es la discrepancia que haya entre el verdadero valor de Y observado y lo que el modelo predice para el X que le corresponde, entrenado con el conjunto de datos D. O sea, lo que a mí me va a interesar es esta discrepancia, sea por arriba o por abajo, me va a interesar tener esto chico en valor absoluto. Entonces, no parece loco pensar como métrica en la diferencia elevada al cuadrado entre la verdad observada y lo que el modelo predice con mi modelo predictivo. Pero claro, si yo tengo un solo conjunto de datos y estimo un único modelo, tengo una única medición de diferencia, de discrepancia entre lo observado y lo predicho, pareciera interesante tener una medida un poco más representativa. Y para eso parece importante este enfoque estadístico de pensar que este D es aleatorio. Y lo que queremos caracterizar es cómo es el valor esperado bajo la distribución de la cual provienen X e Y, con la cual conforman los datos D, bajo esa distribución, cómo es el valor esperado de esta discrepancia entre lo observado y lo predicho al cuadrado. Porque en el fondo eso es lo que a mí, yo voy a querer tener un proceso no que funcione bien una vez, de casualidad, o mal de casualidad una vez, sino un proceso que en términos generales, o sea, en términos esperados, bajo el proceso generador de datos, esto aproxima bien a esto. Y eso es lo que voy a querer. Por eso es que en este enfoque se lo piensa estos D como aleatorios. Y este epsilon también es aleatorio bajo este esquema. Entonces, lo que estamos pensando es, vamos a usar una métrica que mida en promedio cuánto me alejo con mi modelo predictivo de la verdad. Esto, así como está puesto, en realidad no es el error cuadrático medio, porque no es en promedio de las X. Esto es para un X fijo, y este es el punto, digamos. Un poquito abstracto la manera de pensar, pero después se puede entender que tiene sentido, que es, estoy pensando para un X fijo. O sea, esta medida, la medida de discrepancia de qué tan bueno es mi modelo, fíjense que así como la estoy estimando, no es una medida general, es una medida para un X. Puede ser que este proceso, este modelo predictivo, para un X fijo cualquiera sea bueno, pero si yo cambio este X sea malo.
Entonces después vamos a terminar promediando o tomando esperanzas con respecto a X, y ahí sí vamos a llegar al error cuadrático medio, pero no es en este caso. En este caso yo voy a agarrar un X fijo, y voy a fijarme qué tan bueno es el modelo predictivo para ese X fijo, para la discrepancia entre Y y lo que el modelo predice para ese X. O sea, dicho de otra manera, el X está fijo ahora. Y lo que el resultado del trade-off sesgo varianza dice, y ese es el resultado fundamental, es que para un X fijo, la discrepancia promedio que hay para un modelo predictivo F sombrerito siempre se puede descomponer como la suma de 3 componentes. Un componente que, vamos a empezar de atrás para adelante, un componente que depende exclusivamente de la variabilidad del ruido que está sumado al proceso que queremos estimar. Y es claramente esta componente, fíjense que no depende del F sombrerito, no depende de mi modelo. O sea, y es por eso que esta variable, perdón, esta componente se la llama irreductible, porque en el fondo no importa qué F sombrerito ponga yo acá, qué haga con los datos, esta parte siempre va a estar. Y va a ser exactamente sigma cuadrado. Y esto es lo que se llama la varianza, el componente de la varianza irreductible. Vamos a verlo muy claro en el modelo lineal, va a aparecernos muy claro cuando veamos más adelante el intervalo de predicción de una observación. La otra componente, la segunda componente, es la variabilidad propia del predictor. O sea, la varianza de esta variable aleatoria que es el predictor de Y en función de X. Y esto, no hay que confundirse, esta varianza es con respecto, la varianza siempre es con respecto a un centro, que es a una esperanza, que es la esperanza del predictor. El predictor puede tener una esperanza que no sea igual a la verdad fx. O sea, no necesariamente la esperanza de f sombrero de x va a ser f de x, porque el predictor podría ser sesgado. Y eso justamente no está metido, ese sesgo no está metido dentro de esta varianza. Esta es la variabilidad del predictor con respecto a su comportamiento promedio, que es la esperanza del predictor. ¿Ven? Esto es una medida de volatilidad del predictor, cuando se mueve el conjunto de datos, obviamente. Y el tercer componente es el sesgo al cuadrado, que esto sí depende esencialmente de cuál sea la esperanza de mi predictor comparado como es el componente sistemático que quiero estimar. O sea, el sesgo, como lo vimos antes en la definición de un sesgo de un estimador, el sesgo es la diferencia entre lo que quiero estimar y lo que en promedio mi estimador predice. Y el elevado al cuadrado lo que hace es emparejar el hecho de pifiarle por arriba o pifiarle por abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos tres componentes. Estos tres componentes me están indicando, a este no le voy a dar mucha bolilla porque en el fondo sé que no está bajo mi control. No hay nada que yo pueda hacer. Lo que está en mi control es el F sombrerito, es qué hago yo con el modelo. Y esto claramente no depende de F sombrerito. Así que el resultado de este, muy importante, lo que me está diciendo en el fondo, es que lo que va a afectar de alguna manera la elección de mi modelo, este F sombrerito, es cómo será el sesgo al cuadrado o cómo será la variabilidad de este estimador. Y lo que me está diciendo en el fondo esto es que yo podría, esencialmente, tener predictores que tuvieran la misma diferencia, la misma medida de error esperado, pero esa medida de error promedio con respecto al proceso, podría tener valores muy distintos en términos de variabilidad del predictor o en términos del sesgo del predictor. O sea, podría tener dos predictores distintos para mi proceso. Y uno de ellos podría tener una varianza muy chiquitita, pero a fuerza de tener un sesgo grande. Y otro podría ser insesgado, pero tener una varianza muy grande. Y eso es esencialmente el trade-off sesgo-varianza. El trade-off sesgo-varianza, y lo vamos a ver más adelante, lo que me está diciendo es que esencialmente va a haber un punto a partir del cual, cuando yo esté trabajando con modelos razonables, solamente voy a poder disminuir la variabilidad del estimador a fuerza de aumentar el sesgo. Y viceversa. ¿Y cómo saco esta conclusión? Porque en el fondo, a esto yo no lo puedo tocar, pero a estos componentes sí los puedo tocar. Yo, si tengo una cantidad importante de información, puedo apuntar a tener bien estimado este proceso. Por ende, podría apuntar a tener un pequeño
un pequeño sesgo, o casi nulo sesgo, y podría apuntar, si tengo mucha información, a tener un proceso de estimación que tenga muy poca variabilidad. Lo que nunca puedo reducir es esta parte de acá. Pero, y esto vamos a ver que es esencial, primero vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero en el fondo, con una cantidad de datos fijas, un n fijo, achicar y llevar a cero la variabilidad, lo que me va a ocurrir es que voy a aumentar el sesgo. Y si yo quiero disminuir y llevar a cero el sesgo del estimador, probablemente lo que voy a estar haciendo es aumentar la volatilidad de esa estimación. Y eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, les voy a mostrar un segundo la demostración. Todo esto yo lo tomé de la página de Wikipedia. Hay muchos libros, papers que desarrollan el trade-off sesgo varianza. De todos, la verdad que el que me pareció más claro, el que tiene mejor trade-offs, complejidad y parsimonia de todos los análisis que vi, es el que está en Wikipedia. Yo simplemente le agregué a la demostración como algunas ayuditas como para entender cómo se llega al final. Es muy sencilla la demostración. Lo único que uno tiene que tener en cuenta es, bueno, primero que básicamente se quitan al f sub x, a la verdad se le escribe como f, y al predictor como f sombrerito directamente. Después, lo único que hay que tener en cuenta, y es fundamental, pensar siempre que la f está fija. Entonces, no siempre que calculamos esperanza de f va a ser f va a ser igual a la esperanza de f. Tenemos que recordar que la varianza de una variable aleatoria x siempre se puede escribir como el momento segundo menos el momento primero al cuadrado, y ese truco se usa varias veces. Tenemos que utilizar y recordar, acá está marcado cuando usamos la aditividad de la esperanza, y recordar siempre que el error tiene media cero. Pero con esos truquitos y recordando que la x, en toda esta expresión la x está fija y la f está fija, básicamente las cuentas salen. El paso más hincha es este desarrollo acá algebraico, pero es una pavada. O sea que la demostración no es gran cosa. Lo que sí es importante, y por eso para eso está este video, es porque cuando miramos esto, en el fondo lo que estamos obteniendo es un resultado para un x fijo. Y la verdad es que en el fondo a uno le va a interesar cada vez que tengamos, por ejemplo, un predictor genérico de y en función de x para muchos x posibles, potencialmente infinitos. Imagínense que x puede tomar valores en la recta real. Nosotros quisiéramos llegar a una caracterización promedio de que también funciona el predictor, no para un x fijo. Entonces, la estrategia en realidad es que una vez que uno tiene este resultado es decir, bueno, ¿qué pasa ahora si yo, volvemos al caso anterior, ¿qué pasa si ahora, como esto en realidad depende de x, qué pasa si yo le tomo a su vez afuera esperanza con respecto a x? O sea, en promedio, ¿cuánto erro? ¿Cuánto erra mi predictor al valor observado? Y eso sí es el mean square error, el error cuadrático medio, que es tomar esperanza a lo anterior. Y ahora sí, esto en realidad en el fondo es una descomposición del mean square error, del error cuadrático medio, en términos de el sesgo del predictor al cuadrado y en términos de la varianza del predictor. Lo que vamos a ver ahora es un pequeño ejemplito. En el próximo video vamos a ver un pequeño ejemplo muy sencillo para intuir, a ver, en un caso que se entiende, cómo funciona en la práctica el trade-off sesgo varianza. Al ejemplo. De nuevo, insisto, es un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo en el cual obviamente tenemos una y, como en la demostración general, que es mi variable a ser predicha, la x, la variable predictora, y el verdadero proceso que vamos a querer estimar, cómo se generó el proceso, de nuevo es como en el caso anterior, la y es igual a una f de x más un error, donde esta f de x yo la conozco porque voy a haber generado los datos con esta ley, pero en este caso particular, esta f de x es una función súper sencilla que es tomar el logaritmo de 10 por x y sumarle 1. O sea, la f es logaritmo de 10 por x más 1. Y el error acá básicamente es una distribución normal, con media cero. Entonces, y lo que vamos a hacer es tomar, acá en negro uno puede ver la verdadera relación. Esta es la función logarítmica, es la verdadera f de x. Y lo que estamos viendo en este caso, en este grafiquito,
es una realización del proceso con 34 observaciones. O sea, acá hay 34 x's que se mueven entre el valor 0 y 10. Están generadas como uniforme entre 0 y 10 las x's. Y para cada una de estas x's se le aplicó esta función y se le sumó un ruido que es normal. Y estos son los puntitos amarillos que vemos en este gráfico. Podemos ver que básicamente los puntitos amarillos se mueven alrededor de la verdadera f, que para nosotros va a ser desconocida cuando tengamos que estimar. Y lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo es, como yo a esta f no la voy a conocer, le voy a tratar de aproximar por polinomios. Ejemplo muy trivial, pensemos en un polinomio de grado 1, o sea, una recta. Y acá hay una recta a estos datos ajustada, que es esta recta naranja que se ve acá. O sea, le vamos a haber aplicado un modelo lineal simple con una de grado 1, de la relación, o sea, una recta entre y x, que si la pensamos un segundo y veamos este ajuste, primero, el ajuste parece razonable, la recta ajusta bien a los puntos. Lo que no parece razonable es que, obviamente, la recta no modela bien al verdadero proceso. Fíjense que sistemáticamente la recta subestima los valores de y en la zona central de las x's y los sobreestima en los extremos, un poco porque no capta el comportamiento cóncavo hacia abajo que tiene la función logaritmo. Entonces, la idea de este ejemplito es nuestro predictor, en este caso nuestro f sombrerito. Una realización de nuestro predictor es esta recta en este caso. Y para llevarlo a los términos generales que vimos antes, nosotros en la expresión general lo pensamos al trade-off sesgo varianza en un x fijo. Por ejemplo, es como fijar el 3, x igual 3, y es mirar cómo se comporta nuestro predictor sistemáticamente con respecto al 3. Y vean en este caso que en este caso particular, si yo dejo el fijo x igual 3, lo que está haciendo el predictor en este caso es, bueno, obviamente errar en este caso, pero podríamos imaginarnos que este errar por debajo, esta subestimación, es esperar que sea sistemática. Porque yo me imagino que si genero pelotitas acá, observaciones, en general la recta va a quedar por debajo de la curva. Y en estos casos, en estos valores va a quedar por arriba. Así que este podría ser un sesgo genérico. Y eso sería pensando que x está fijo y x es igual a 3. Y el sesgo lo vería como la diferencia entre el verdadero valor del proceso en 3, del componente determinística en 3, o sea, el F3 real, que es el valor, el punto negro que está acá, y el estimado en promedio, que uno podría pensar en este caso, si lo estimo con una sola realización, es este número que está acá. Y esta diferencia, esta discrepancia sería el sesgo. Pero bueno, ahora vamos a, como justamente acá, esto es un ejemplo de juguete, y yo sé exactamente el proceso con el cual genero los datos, vamos a realmente a hacer lo que dice esta expresión general, que es esta idea de, bueno, yo acá dejé el x fijo, pero vamos a hacer ahora que estos datos se muevan, varíen realmente, sumar la aleatoriedad para poder calcular estos conceptos de sesgo cuadrado y de varianza. Eso es lo que vamos a hacer, y eso lo vamos a hacer en el próximo video, mirar algunos resultados de esto. Vimos en este caso, para esta realización, el ajuste de un polinomio de grado 1, o sea, el polinomio de grado 1 tiene claramente dos parámetros, tiene una ordenada al origen y tiene una pendiente. Y recordemos por un segundo el parámetro que mide la complejidad del modelo. Podemos pensar en este caso que ese parámetro K de complejidad, en este caso vale 2. Y si en vez de haber ajustado un polinomio de grado 1, hubiéramos ajustado un polinomio de grado 10 a estos mismos datos, el resultado hubiera sido este. Miren, acá hay un ejemplito. Acá aplicamos un modelo más complejo, porque aplicamos un polinomio de grado 10. Eso quiere decir que nuestro parámetro de complejidad K es igual a 11, ¿no? Tenemos una ordenada al origen y después tenemos 10 elementos, 10 coeficientes para cada uno de los grados de grado 1, grado 2 hasta grado 10. Y veamos básicamente cómo, obviamente el polinomio de grado 10 con estos 34 datos empieza como a vivorear y a ajustarse más al logaritmo. Pero también al mismo tiempo hace como unos comportamientos un poco extraños en algunas zonas. La pregunta que uno se hace es, quizá en este caso particular el polinomio de grado 10 anduvo mejor que el polinomio de grado 1, pero si repitiera esto sistemáticamente, si lo hiciera muchas veces, ¿qué pasaría en general? Bueno,
Lo hice, obviamente. No lo repetí demasiadas veces para que se pueda entender el gráfico, pero con esto uno puede básicamente entender la idea. Fíjense, acá repetí. Veamos primero los dos extremos. Fíjense qué pasa si este proceso lo repito muchas veces, pero siempre aplicando un polinomio que tiene grado 1, o sea, un modelo con complejidad k igual 2. Y lo que estamos viendo intuitivamente, este abanico de resultados de modelos, es en términos de nuestra demostración general, y vamos al primer slide, es pensar qué le pasa. Nuestro ojo mira la diferencia entre la curva negra y la naranja, que sería esta discrepancia, para eligiendo cualquier X fijo que yo quiera. Lo estamos mirando en términos promedios y sacamos y hacemos como una abstracción visual de qué pasa en general. O sea, lo que estamos mirando cuando miramos ese conjunto de curvas naranjas comparadas con la curva negra es lo que observaríamos si repetiéramos este proceso haciendo variar de, como en esta cuenta formal que hicimos acá. Entonces, lo que vemos es claramente que con cierta sistematicidad subestimamos en esta zona y con sistematicidad comparable sobreestimamos en los valores bajos de X en los valores grandes. Pero también vemos que de alguna manera el proceso no varía demasiado en sí mismo. O sea, fíjense que en esta zona, de nuevo, pensando un segundo, por ejemplo, en X igual 3, sistemáticamente quedamos por debajo y estamos establemente por debajo, no variamos demasiado. Veamos qué pasa ahora cuando aplicamos y repetimos el proceso muchas veces, pero para un ajuste de un polinomio de grado 10. Fíjense que en promedio, si quieren de nuevo, agarremos X igual 3. A veces queda por arriba, a veces queda por debajo. No parece haber una especie de pifie sistemático condicional a un X fijo de mis polinomios de grado 10. No es que quedan siempre por arriba o queda por abajo. No pasa en esta zona y no pasa en esta zona y no pasa en esta zona. Dicho de otra manera, en este caso pareciera que tenemos un sesgo en la mayor parte de los valores de X, salvo en este punto y en este punto para estos valores de X. En el resto de los valores, diríamos que para casi todos los valores de X, nunca mejor dicho la expresión, hay un sesgo bastante grande, en tanto que para casi todos los valores de X en este caso no hay un sesgo. Pero al mismo tiempo, de nuevo pensemos en un X igual 3, el problema que pareciéramos tener acá no es tanto un problema de sesgo, sino que es un problema de variabilidad. A veces nos quedamos muy por arriba, a veces nos quedamos muy por debajo. Y fíjense que no es casual que cuando aumentamos mucho la complejidad, el sesgo disminuye, casi les diría en este caso que desaparece, pero lo que aumenta tremendamente es la variabilidad. En tanto que cuando bajamos el nivel de complejidad, k igual 2, lo que aumenta es el sesgo, pero lo que disminuye es la variabilidad. Y uno, mirando estos dos extremos, se preguntará si no habrá un caso intermedio que sería como el óptimo, donde de alguna manera compensemos, reduzcamos el sesgo muy grande que tenemos acá, pero sin incrementar demasiado la variabilidad como la que tenemos acá. Y fíjense qué pasa cuando paso de un polinomio de grado 1 a un polinomio de grado 3. Fíjense que en este caso de alguna manera se controla bastante el sesgo sin aumentar demasiado la variabilidad. Y uno podría pensar, a ver, ¿cómo será el comportamiento sistemático ahora si barro todos los niveles de complejidad entre k igual 2 y k igual 11? Entonces, lo que podemos ver ahora es qué le pasa al sesgo y qué le pasa a la varianza. Y lo que vemos en ese caso particular, y estas son replicaciones hechas con el R, para ese conjunto, para ese proceso, es que efectivamente el sesgo tiende a decaer con el grado del polinomio y la varianza tiende a crecer. Y como sabemos que este sesgo al cuadrado más esta varianza, por el resultado teórico que vimos antes, me da el error cuadrático medio, podemos calcular de esas dos funciones cómo es el error cuadrático medio. Y podemos ver en este caso que el error cuadrático medio se hace mínimo en un polinomio de grado 3, o sea, con un grado de complejidad 4. Entonces, lo que este análisis me está mostrando es un caso particular de esta situación mucho más general que se llama trade-offs sesgo-varianza, en el cual sabemos ya que el error cuadrático medio
se descompone, como el sesgo acá más la varianza. Y ahora lo podemos entender bastante bien, por lo menos con un ejemplo, que lo que ocurre es que cuando el grado de complejidad aumenta, y esto lo vamos a ver mejor en este grafiquito, cuando el grado de complejidad aumenta de un modelo y nos movemos en este eje que mueve el parámetro K hacia la derecha, cuando K aumenta, lo que pasa es que este componente se vuelve más grande y este componente se vuelve más chico. En tanto que cuando nos movemos a situaciones de menor complejidad, lo que aumenta en general es el sesgo, pero disminuye la varianza. Y habrá un punto óptimo en términos de error cuadrático medio, en el cual puedo llegar a achicar mi sesgo sin agrandar demasiado la varianza. Y ese, de alguna manera, por lo menos asignado por la métrica del error cuadrático medio, este va a ser el modelo óptimo que va a haber compensado sesgo con varianza. Y si de este óptimo nos movemos a modelos mucho más complejos, lo que nos va a pasar es que vamos a aumentar el error cuadrático medio, porque la varianza va a crecer mucho más de lo que se va a achicar el sesgo. En tanto que si vamos a modelos más sencillos, el error cuadrático medio también va a crecer, a fuerza de que en realidad estamos incurriendo en sesgos muy grandes que no llegan a compensar disminuciones de varianza. Voy a hacer algunos comentarios adicionales sobre esta situación. Primer punto que hay que entender es que esta relación es una relación teórica, pero por teórica quiere decir que esta es la relación que uno observaría si uno realmente pudiera calcular el sesgo real y la varianza real del estimador del proceso. Que por supuesto en general uno no lo puede hacer. Y esta curva negra que está acá, que reproduce que existe un mínimo de error cuadrático medio, y cuando uno aumenta la complejidad, a fuerza de tener más varianza, sube el error cuadrático medio, y cuando uno disminuye la complejidad, a fuerza de tener más sesgo, también aumenta el error cuadrático medio. Es el error cuadrático medio teórico el que uno podría calcular en este caso si uno conociera el verdadero proceso y uno repitiera el experimento muchas veces, o uno hiciera las cuentas. Pero obviamente que si yo tengo cantidad de información fija y analizo el error cuadrático medio medido con los mismos datos con los cuales entrené mi modelo, lo que voy a observar en general es que cuando yo vaya aumentando el grado de complejidad, si mi modelo hace algo razonable con los datos, va a empezar a memorizar los datos de alguna manera. Y observado con esos mismos datos que el modelo memorizó, voy a ver una tendencia monótona decreciente, o al menos no creciente, de mi error cuadrático medio medido en forma ingenua. Esto se lo llama en general la medición ingenua. ¿Por qué? Porque es ingenuo creer que puedo con los mismos datos con los cuales entreno un modelo medir en forma realista cuál es el error que tendría ese modelo cuando lo aplique en situaciones de generalización con nuevos datos que vengan del mismo proceso, pero que no sea exactamente los mismos que observé para entrenar el modelo. Entonces, esta curva roja es lo que uno observaría realmente si uno mirara con los mismos datos, si uno va aumentando la complejidad del modelo, como performance de modelo. Pero está claro que esa línea roja no representa realmente bien el error de generalización que ese modelo tiene. Y el error verdadero de generalización es esta curva negra, que es realmente la que respeta el trade-off sesgo-varianza. O sea, dicho de otra manera, el trade-off sesgo-varianza es algo que no se observa ingenuamente si yo trabajo con una única muestra y voy aplicando cada vez modelos más complejos a esa muestra y lo evalúo ingenuamente con la misma muestra la performance del modelo. Eso es algo que realmente ocurre en la práctica y voy a notar a los golpes cuando en una nueva muestra mi modelo no ande bien y prediga erróneamente el comportamiento de la nueva muestra. Entonces, y esto es muy importante, lo que uno va a tener que tratar de hacer en general, sobre todo cuando uno trabaje en esta zona de modelos, es diseñar una forma eficiente de calcular la verdadera curva de error cuadrático medio cuando me muevo en diferentes grados de complejidad, sea de un mismo tipo de modelo o entre diferentes tipos de modelos. Y las reflexiones que estamos haciendo en estos videos son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno no se mueve en forma insesgada en esta línea. ¿Qué quiere decir con esto? No es que en general nos movemos con igual probabilidad hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que cada vez es más común que nos movernos en situaciones de alta complejidad de modelos.
Y es bastante natural para nosotros movernos en modelos que tengan que sean muy complejos. Hay una... a mí me gusta pensarlo de esta manera, no es mía la idea, la saqué de un libro, que es esta idea de que nosotros como seres humanos estamos bastante bien adaptados a la idea del sobreajuste. El concepto de sobreajuste, que en inglés se llama overfitting, es trabajar con modelos con un nivel de complejidad más alta que lo que admite la cantidad de información que tenemos a disposición. O sea, dicho de otra manera, el sobreajuste ocurre en esta zona, donde el incremento en la varianza es más fuerte que la reducción de sesgo que el modelo está proveyendo y por ende está haciendo crecer el error del modelo. Eso es el sobreajuste. Y en general el sobreajuste se da con más frecuencia que lo que se da el subajuste. ¿Por qué? Por varios motivos. Hay un motivo tecnológico que tiene que ver con que tenemos a disposición cada vez modelos tipo caja negra más complejos. Pero aparte, hay una cuestión bastante natural en nosotros, que es, evolucionamos de alguna manera a tolerar más explicaciones rebuscadas que en general fallan porque son completamente artificiosas y en general tienden a tener alta variabilidad. Toleramos más eso que explicaciones muy muy sencillas que no se ajusten bien a lo que ocurre en la realidad. Y el ejemplo que a mí se me ocurre, que una vez que lo saqué de un libro y me parece muy interesante, es: imagínense en una situación primitiva de nosotros hace 100.000, 500.000 o 1.000.000 de años, donde éramos animales en la sabana, donde un león podía estar escondido, agazapado, queriendo cazarnos. Si cada vez que nosotros escuchamos un ruido en el pasto vamos a pensar que no, seguramente es el viento que mueve el pasto, y ese es el modelo más parsimonioso y explicativamente más sencillo, seguramente en general ese modelo va a acertar, pero es un modelo muy sencillo. Pero el problema es que basta con que una vez ese modelo no acierte para que el león nos coma y nosotros no transmitamos nuestros genes. Y en ese sentido va a ser mucho más sensato que evolucionemos en dar una explicación súper compleja cada vez que escuchamos unos pastitos moverse y pensemos que no, esos pastos se movieron porque debe haber un animal predador que se está moviendo y entonces generó. La mayor parte de las veces ese modelo va a ser falso, pero vamos a pagar un costo menos alto si le hacemos caso a ese modelo predictivo súper complicado, porque de última correremos mucho, gastaremos energía, pero por lo menos disminuimos la probabilidad de que nos coma un león. No sé si es cierta la explicación, pero por lo menos es divertida. Y eso quizá también, y a mí que me gusta mucho el cine, explicaría por qué nos vemos tan atraídos por historias y recordamos tan bien historias incluso cuando las historias son complejas. Tenemos una gran capacidad para asimilar historias complejas y entender toda la trama que arma una historia compleja. Y no nos tiende a gustarnos historias muy lineales y muy sencillitas, como que no nos satisfacen demasiado. Pero bueno, sea más allá de cuál sea la explicación real de por qué tendemos a soportar el sobreajuste, en la práctica tenemos que ser muy conscientes que nos tendemos a mover en esta zona. Y lamentablemente, en situaciones reales, en nuestros trabajos, difícilmente podamos ver esto. No vemos esto. Si nosotros miramos esto, o tuviéramos la capacidad de recrear este gráfico, tenderíamos a decir, no, aflojemos la mano con el grado de complejidad del modelo y vayamos a cosas más sencillas, o controlemos un poco más esta situación. Pero esto no lo vemos en general. Entonces, vamos a tener que tener algún tipo de herramienta que nos evite caer en esta situación. Y acá aparecen varias herramientas. La primera herramienta es poder diseñar una estrategia eficiente para poder medir, para poder evaluar diferentes situaciones de complejidad del modelo y ver realmente, de una manera realista, insesgada, cómo se está comportando el error cuadrático medio, para poder ver cuándo nos estamos pasando de mambo con la variabilidad o cuándo estamos quedando corto y por ende tenemos mucho sesgo. Vamos a tener que poder tratar de estimar bien esta curva de trade-off sesgo-varianza. Esta es una posibilidad. La segunda posibilidad que vamos a ver en el curso, esto también lo vamos a ver en el curso, pero la segunda posibilidad es utilizar algún tipo de herramienta que automáticamente, sobre todo cuando trabajemos en modelos de complejidad alta, regulen el sobreajuste. Y esas herramientas existen y se llaman las herramientas que vienen del potencial que hay cuando uno se mueve
en el nivel de complejidad de los modelos, es el trade-off que hay entre la capacidad de interpretación de un modelo y el nivel de desempeño del modelo. Y en eso uno observa en general que los modelos más complejos son de difícil interpretación y en general los modelos más interpretables tienen peor desempeño, y dependiendo un poco de la tarea es que uno va a tener que elegir dónde uno se para en términos de complejidad. Si es más importante la capacidad explicativa de interpretación del modelo, uno va a elegir modelos más sencillos, a veces por ejemplo como un modelo lineal o un modelo lineal generalizado. Y si uno requiere, no es tan importante la capacidad interpretativa o de explicación inferencial, sino lo más importante en realidad es el desempeño del modelo, uno va a terminar eligiendo un modelo predictivo tipo una red neuronal artificial o un modelo basado en boosting. Recuerden para eso, por ejemplo, el caso que mencionamos antes en el curso, la oposición por un lado predicción versus explicación, donde para el mismo fenómeno podemos tener un modelo tan sencillo como el modelo lineal o un modelo lineal generalizado, donde puedo ver claramente efectos de una variable, en tanto que quizás si utilizo un método más tipo caja negra como un gradient boosting machine, va a ser más difícil interpretar el resultado. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta también cuando nos movemos en el eje de complejidad de los modelos. Si queremos tener una buena interpretación de los resultados o queremos simplemente tener un buen desempeño predictivo. El problema del overfitting, del sobreajuste, y vamos a repasar un poquitito las herramientas más tradicionales o sencillas para poder luchar contra el overfitting. La primera herramienta que tenemos obviamente es a propósito utilizar modelos poco complejos y intencionalmente elegir modelos cuyo nivel de complejidad sea bajo. Esa es la solución más obvia. Otra manera tradicional de trabajar y resolver este problema es utilizar esquemas del estilo entrenamiento-testeo, donde la muestra la partimos y utilizamos una muestra distinta para entrenar o calibrar el modelo y una muestra distinta para testear la efectividad del modelo. Y la lógica de este esquema, lo vamos a ver más en detalle más adelante, es básicamente que en una situación de overfitting, donde en realidad en la etapa de entrenamiento yo estoy memorizando mis datos, si eso es realmente lo que está ocurriendo, cuando utilice la muestra de testeo, automáticamente voy a haber errores muy grandes. Entonces, esta es una manera de alertarme de la situación en la cual estoy cayendo en una situación de sobreajuste, que es el poder trabajar con muestras distintas, por un lado para entrenar el modelo y por otro lado para testear. Un caso específico, particular de esta situación de separar la muestra de entrenamiento y testeo es un método que se llama validación cruzada o Leave One Out Cross Validation, que consiste básicamente en sacar una observación, entrenar con todas las observaciones menos las que saqué y después volver a medir el error con la observación que saqué. Pero es un caso particular de este esquema de partir en entrenamiento y testeo. Otra herramienta que en general se utiliza, y acá de alguna manera voy a utilizar un denominador común de estas herramientas, tiene que ver con unas técnicas que se llaman bugging. Y básicamente ¿en qué consisten? Son técnicas que consisten en quizá utilizar algoritmos o predictores que son muy complejos, pero no quedarse con la aplicación de una de esos entrenamientos, sino la idea es tratar de promediar esas o ensamblar esas diferentes instancias de entrenamiento para de esa manera, de alguna manera, disminuir el exceso de variabilidad producto de esas herramientas complejas. Es una manera, eso se llama bugging, lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante y quizá veamos algún ejemplo también aplicado. Pero la herramienta formal más rigurosa de alguna manera dentro de las técnicas estadísticas para trabajar con el problema del sobreajuste son técnicas que se llaman de shrinkage o de regularización, que vamos a ver, lo vamos a ver con bastante detenimiento en el curso, porque en particular vamos a ver dos de estas técnicas. Una se llama Rich y otra se llama regresión en lazo. Y vamos a ver cómo operan estas técnicas de regularización, pero vamos a adelantar alguna idea que tiene que ver con que estas técnicas de regularización en el shrinkage no van a dejar a los métodos tomar todas las libertades a la hora de calibrar o de entrenar el modelo, sino que de alguna manera los van
a atajar o los van a reducir el espacio de variabilidad del entrenamiento de la calibración de los parámetros. Y estas son técnicas que en general se suelen o explícitamente integrar en modelos más tradicionales, o en los modelos más nuevos como redes neuronales ya vienen como una instancia incluida en el entrenamiento. Una manera de moverse sobre este eje de complejidad, aumentando la complejidad o disminuyéndola de manera tal de buscar un óptimo en el error cuadrático medio. Y es a través de aumentar, por un lado, el boosting o el bugging entre métodos. Y ahora vamos a contar un poquitito qué son estas dos cosas. Pero básicamente, en las últimas décadas fueron apareciendo métodos que aprovechan el boosting, otros métodos aprovechan el bugging. Y las metodologías que se derivan de aplicar estos dos metaconceptos de alguna manera permiten moverse a lo largo de este eje de complejidad. Y la lógica es la siguiente, la lógica es, si yo naturalmente tengo modelos muy complejos y creo que estoy en una zona en la cual estaría cometiendo errores en términos de altísima variabilidad, puedo acudir al bugging como una metodología para reducir esa volatilidad de los métodos. Y a la inversa, si yo utilizo métodos relativamente poco complejos, muy sencillos, parsimoniosos, y quiero que hay margen todavía para mejorar el error cuadrático medio a fuerza de disminuir el sesgo, puedo aplicar una técnica de boosting que vamos a discutir por lo menos conceptualmente en este par de videos que faltan, cuál es la idea y cómo se implementan. Por lo menos desde el punto de vista conceptual. Después en algún momento seguramente van a haber implementaciones particulares de estos métodos. Entonces vamos a empezar primero un poquito con este idea de qué es el bugging. ¿Qué es el bugging? Bugging es una palabra que es la conjunción de Bootstrap Aggregation. Un comentario sobre Bootstrap. Bootstrap es una técnica de remuestreo que básicamente consiste en muestrear, si yo tengo una muestra, muestrear muchas muestras de esa muestra con reposición. O sea, la idea es un poco más complejo que lo que estoy contando, pero la idea es, si yo tengo una muestra que viene de una población, la idea es pensar que, bueno, a ver, es que la distancia que hay entre la población y mi muestra, de alguna manera se preserva, entre comillas, y puede ser entendida como la distancia que hay entre mi muestra y muestras que saque de mi muestra. Entonces lo que se hace con el Bootstrap es muestrar con reposición de la muestra original para generar nuevas muestras que se llaman muestras Bootstrap, y con esas muestras Bootstrap en muchos casos, por ejemplo, promediando, mejorar los resultados de los métodos. Entonces el bugging básicamente se basa en, dado cualquier estimador, y es una técnica completamente general, es agarrar el estimador, cualquiera sea, aplicárselo a cada muestra bootstrapeada de la muestra original, obtener muchas estimaciones, que son las aplicaciones del estimador a cada muestra bootstrapeada, y después terminar promediando los resultados. ¿Y qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene esto es que al promediar, lo que hace el promedio por ley de los grandes números es disminuir variabilidad, es converger hacia la esperanza, y eso lo que hace en la práctica es disminuir la varianza de los estimadores, si eran muy variables originalmente. Y esa es una técnica que se utiliza, por ejemplo, creo que el algoritmo más famoso que utiliza esta técnica, de alguna manera, de nuevo tomen todo esto con pinzas porque no es que el algoritmo lo usa de la manera exacta como lo estoy describiendo acá, pero el algoritmo más conocido es uno que se llama Random Forest, que básicamente lo que consiste es en promediar árboles con cierto nivel de profundidad para que sean complejos. Entonces la idea en Random Forest es hacer crecer árboles con cierto nivel de profundidad para lograr cierta complejidad y disminuir el sesgo. El problema que tienen estos árboles es que en general tienen mucha varianza y se los promedia para disminuir esa varianza. Pero por supuesto, no podemos promediar cosas que sean lo mismo, porque es ridículo, porque en realidad eso no disminuye la variabilidad. Entonces hay que ingeniársela para hacer crecer árboles que sean relativamente independientes entre sí, y para eso se generan muestras Bootstrap. Esa es la idea. Y le voy a contar, esto es una idea gráfica que vi en algún lado, ya me gustaría citar la fuente, pero no me acuerdo dónde fue, y me gustó esa idea y me la apropié, la modifiqué un poco,
Y es esta idea, la voy a contar, la vamos a ver también para boosting, así que tengo un poquito de detalle. El próximo video empieza a contar un poquitito cómo se interpretan estos gráficos. Recordemos un minuto cómo era nuestro setting con el que empezamos el tema de trade-off, sesgo, varianza. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos un conjunto de datos D, que eran estos pares de puntos XY? Y que teníamos una relación entre Y y X poblacional a ser descubierta, y teníamos un estimador, algún mecanismo que basado en los datos y dado un valor de X arrojaba una predicción para Y, y que ese mecanismo tenía un nivel de complejidad que lo llamamos K. Bien, entonces recordemos que tenemos este mecanismo que es una función de X basado en los datos, y que estos datos, estos pares XY, pensemos por un segundo que están fijos, obviamente, que es la única muestra que tenemos. Y para simplicidad, por lo que vamos a contar ahora, no vamos a pensar en un problema de regresión, sino que vamos a pensar en un problema de clasificación, donde estas Y sean categorías que tenemos que predecir en función de la variable, de la covariable X. Entonces, a ver, ¿qué representa este dibujito? Este rectángulo rosadito representa toda la muestra, todo nuestro conjunto de datos D, que está acá. Estos son todos nuestros datos originales, que están fijos. Y nosotros vamos a generar, mediante Bootstrap, o sea, muestras con reposición, nuevos conjuntos de datos del mismo tamaño del conjunto de datos originales, por ejemplo, n observaciones, pero tomadas con reposición de la muestra original. Y esas muestras las vamos a llamar de estrellita, que es en general como en la metodología Bootstrap se las suele llamar a las muestras que provienen del muestreo con reposición de la muestra original. Y para hacerlo sencillito, vamos a imaginar que generamos 3 muestras Bootstrap distintas. Y a cada una de esas 3 muestras Bootstrap, con esas 3 muestras Bootstrap que son por supuesto distintas, entrenamos el mismo procedimiento de estimación. Si quieren pensar en un modelo lineal, en un árbol, en el método que ustedes conozcan y que hayan visto, imagínenselo, que por supuesto van a terminar dando 3 estimadores distintos, a fuerza que están entrenados con 3 conjuntos distintos, por más que vengan de la misma muestra original. Como están mostradas aleatoriamente con reposición, estas 3 muestras de estrellitas son distintas, ergo el predictor termina siendo distinto, más allá de que el algoritmo de elección sea el mismo. ¿Vale? Así que tenemos 3 predictores distintos. Y ahora con cada uno de estos 3 predictores, el rojo, el amarillo y el verde, vamos a ir a nuestra muestra original y vamos a, en este mapa conceptual muy básico, vamos a aquellos puntos de la muestra donde no hay error, como por ejemplo donde tengo el cursor ahora, no vamos a poner nada, pero por ejemplo vamos a pensar en el predictor rojo. Pero sí vamos a marcar con un símbolo rojo donde el predictor rojo erra, donde pifia el valor de Y, de la categoría Y. Entonces, por ejemplo, el predictor rojo erra acá, erra acá, erra acá, erra ahí, erra en todos estos lugares donde hay círculos rojos. En todos esos lugares erra el predictor rojo. En tanto que cuando miro el predictor amarillo, vemos que R erra en otros lugares distintos. Y cuando miro la aplicación del predictor verde, vemos también que erra en lugares diferentes. Este tipo de situación en la cual estos 3 predictores, habiendo sido muestreados de la muestra original, producen errores bien distribuidos a lo largo de todo el espacio muestral, y de una réplica a la otra, fíjense que no parecen estar conectados, no están, son bastante independientes, es un típico caso en el cual, visualmente, lo que estaríamos viendo es que son predictores que son insesgados y que son muy variables. O sea, estamos en una situación de un predictor que tiene poco sesgo, y el poco sesgo lo veo porque cuando cambio la muestra de una a otra, fíjense que no es que donde erra tiende a mantenerse, no hay una zona del espacio de nuestros datos donde sistemáticamente se produzcan errores cuando cambio la muestra Bootstrap de una a la otra. El error puede estar en esta esquina, en el centro, en cualquier lado. O sea, el procedimiento parece ser insesgado, erra en cualquier lado, pero aparte parece ser muy variable. Fíjense que cuando cambio de una muestra a la otra, automáticamente cambian los lugares donde erran. No hay una dependencia aparentemente entre en la aplicación del algoritmo una muestra y a la otra. Entonces es una situación que visualmente la podemos pensar como muy sesgada y muy variable. Y eso es exactamente un método que esté bien a la derecha de este eje. Son métodos que tienen mucha varianza y tienen poco sesgo.
métodos muy complejos, acá donde estamos ubicados. En esa situación, pensemos ahora por un segundo, que en vez de elegir cualquiera de estos predictores, lo que hacemos es promediarlos. Promediar en una situación de clasificación es lo mismo que votar. O sea, la idea es, si los 3 predictores me indican una categoría, tomo esa categoría. Si 2 de 3 indican la categoría, tomo esa categoría, pero si solamente uno indica esa categoría y 2 indican otra distinta, obviamente no tomo esa categoría. O sea, pero eso en el fondo es, para un problema de clasificación, es el equivalente a promediar. Pero entonces veamos, y parece ahora es muy obvio verlo, que si en vez de quedarme con un predictor, tomo el promedio de las 3, no voy a errar en ningún lado. Por ejemplo, en esta zona donde el predictor amarillo erra el amarillo, pero no erra, o sea, acierta el rojo y el verde. Por lo cual, en esta zona donde erraba el amarillo, si yo tomo promedio de 3, los 3 no erran, aciertan. Y eso pasa en cualquier zona del espacio muestral. En una situación como esta, el promediar termina dando un predictor perfecto. Entonces, en este caso con Bagging, vimos que hay una gran ventaja. Si podemos contar con procedimientos que son muy complejos y por ende son insesgados pero muy variables, que esta idea de promediarlos, nos reduce el error a fuerza de regularizar de alguna manera, de disminuir esa variabilidad exagerada y aprovechar la insesgadez de los estimadores. El caso opuesto, de alguna manera, es el caso del boosting. ¿Qué es el boosting? El boosting es la situación inversa en este sentido. Acá la idea está basado en modelos sencillos. El caso típico del modelo sencillo es un árbol de clasificación o de regresión que agarra una única variable y la parte en 2 posibilidades. Si la variable x es menor que un cierto valor, hago una cosa, y si es mayor, hago otra. Se llama Stump Trees y es esta idea de elijo una variable, elijo un punto de corte y en base a eso clasifico o predigo. Este es un modelo en general muy simple y, como cualquier modelo simple, de nuevo lo mismo. Vamos a nuestro ejemplito de cabecera, nuestro gráfico de cabecera. Un modelo muy simple está en esta zona del espacio, del trade-off sesgo varianza. Son modelos que en general tienen sesgo, no logran acomodarse a las particulares, a los patrones de los datos, pero obviamente son poco variables. A fuerza de ser sencillos, yo cambio la muestra y el resultado del modelo cambia poco, que es un poco lo que veíamos en esta situación. Yo cambio mis muestras y en el fondo básicamente predigo casi lo mismo. Y predecir casi lo mismo es que erro sistemáticamente, como casi siempre. A la inversa, el primer ejemplo que vimos con el Bagging eran modelos que son muy complejos y que el problema está en que pifian en diferentes lugares, no en un lugar sistemáticamente, y que cuando cambia la muestra cambian los pifies demasiado. Pero justamente acá es donde conviene muchísimo promediar, porque de hecho este es un lindo ejemplo de, si pueden mirar un poco en Wikipedia, la entrada que tiene de Bagging muestra un lindo ejemplito de cómo, basado en un smoother, un scatterplot smoothing, como el promedio de muestras aleatorias con reemplazo da mejores resultados que un método convencional. Acá uno ganaría realmente de promediar estos casos. Pero bueno, volviendo entonces de nuevo al tema de boosting. La idea del boosting es agarrar modelos simples, sencillos, que por ende son muy sesgados y poco variables, y reentrenar iterativamente esos modelos sencillos de manera tal de ingeniárselas para que esos modelos, esas aplicaciones de modelos se vuelvan relativamente independientes, que muevan de alguna manera sus sesgos a diferentes lugares del espacio. Y de nuevo, que un promedio de esos modelos ahora independientes y simples mejore la situación a fuerza de disminuir el sesgo. Entonces vamos de nuevo a utilizar un ejemplo sencillo. De nuevo, mismo esquema de antes. Acá no puse lo de los predictores, no hay nada, pero la misma idea de antes. Imaginemos ahora que la situación es la siguiente. Tenemos un problema de clasificación, tenemos nuestro espacio, pero ahora lo que notamos en realidad es que con la muestra verde tendemos a errar sistemáticamente en esta zona del espacio.
con la muestra amarilla en esta zona y con la muestra roja en esta zona. Esto claramente es un ejemplo donde cada uno de estos predictores tienen sesgos grandes. Es una zona del espacio donde erran, específicamente. Fuera de esta zona del espacio no erran. Y en este caso son poco variables, porque fíjense que dentro de todo, cuando cambio la muestra, se mueven relativamente poco en el espacio. Esto pasa de esta zona a errar en esta zona, o después de errar en esta zona, a errar en esta zona. Entonces, son menos variables y sesgados. En este ejemplo, si yo logro, y tengo la suerte como en este caso, que las aplicaciones de los tres procedimientos son independientes, o sea, que los lugares en los cuales erra un procedimiento no erra el otro, y en donde erran estos dos no erra el tercero, de nuevo en esta situación, si logro una situación como esta, de nuevo el promedio, la votación, me da una mejora, como en este caso. Acá erra el método amarillo, pero en el fondo no erra ni el verde ni el rojo, por lo cual en esta zona ahora, si yo promedio los tres, no cometo errores. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, y por supuesto pasa en el resto del espacio muestral, donde no cometo ningún error. O sea, si yo logro tener estimadores sesgados, pero de alguna manera me las ingenio para que sean independientes, o sea, que se separen estos lugares de error de la muestra, puedo mejorar. ¿Por qué digo separarse? Porque en la práctica no es esto lo que ocurre. La mayor parte de las situaciones en las cuales yo utilizo, si yo utilizara un modelo hiper sencillo para predecir o clasificar, en un caso típico de estimador muy sesgado y poco variable, lo que va a ocurrir es, al ser muy sesgado y poco variable, es primero que ser muy sesgado es que erra sistemáticamente en una zona. Y al ser poco variable, es que por más que yo cambie la muestra con reposición, no va a separarse demasiado los resultados. Voy a seguir errando básicamente en los mismos lugares. ¿Cuál es la idea del boosting? Y esto, y acá viene, esta es la clave, y por eso el método se llama boosting. Si yo tengo una situación como esta, a fuerza de tener modelos muy sencillos, tengo que ingeniármelas para separar los errores que cometen las diferentes implementaciones del mismo modelo. ¿Y cómo hago esta separación? Me las tengo que ingeniar, y eso va a depender completamente del algoritmo de base que utilice, me las tengo que ingeniar para que este modelo simple se diferencie de este otro. O sea, voy a tener que posiblemente entrenar un modelo, pero cuando vaya a entrenar el otro modelo, voy a tener que pasar la información en el entrenamiento de este modelo de dónde erró para asegurarme que este modelo siga siendo sencillo, pero que erre en un lugar distinto. Entonces, quizá con un poco de suerte, cuando ya entrené y erro acá, a este amarillo lo empiezo a correr un poquitito para esta zona que está acá. Y una vez que tengo el modelo amarillo ya corrido, cuando vaya a entrenar el modelo rojo, le tengo que decir, che, mirá que el verde erró acá, mirá que el amarillo erró acá. A ver cómo puedo hacer que el modelo rojo sea un modelo sencillo, pero que erre en un lugar distinto. Y este proceso de iterar la aplicación de los algoritmos, siendo conscientes de dónde fueron errando en las iteraciones pasadas de diferentes implementaciones, produce este fenómeno como de separación de las zonas donde erran. Y eso es lo que produce que después, cuando los promedie, la performance definitiva del algoritmo mejore.